Ya les he presentado antes al doctor Arturo Romero, que nos va a hablar del proyecto a nivel nacional y europeo, la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud, el proyecto EPSOS y el CF de eHealth, actuar localmente, pensar globalmente. Cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a la organización por darnos la oportunidad de explicar lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Sanidad en el área de la Subdirección General de Información Sanitaria e Innovación. El área en que desenvolvemos nuestro trabajo está relacionada con información clínica, pero indirectamente también por los sistemas de información hospitalarios, también por los GIS, también por los sistemas de información de atención primaria. Pero generalmente nos vemos envueltos en los proyectos nacionales con la necesidad que los servicios de salud tienen de responder a una serie de retos en relación con la explotación inteligente de la información clínica a efectos de calidad, de innovación, de mediciones, de comparación y, por supuesto, de mejoras y de la monitorización de las mejoras. Así que voy a tratar de darles una visión de lo que hacemos estrictamente en conectividad. Es solo el primer paso y luego pues, podremos seguir desarrollando otros tipos de actividades en función del éxito que tengamos con estas primeras intentos de interoperabilidad. Les hablaré de proyecto a nivel nacional europeo porque localmente los tesoros se administran en los servicios de salud, pero los tesoros compartidos pueden resultar un elemento clave para la mejora del SNS en su conjunto, que es un objetivo compartido por todas las organizaciones que forman parte del mismo. Así que hablaré de HCD-SNS, que es un sistema de comunicación de información clínica para el SNS entre servicios de salud que ya cuenten con contenidos. También les hablaré de los resultados de EPSOS, que fue un esfuerzo para desarrollar un proyecto piloto mediante el cual en Europa también se comunica y también se trabaja por la interoperabilidad, incluyendo todos sus niveles. La interoperabilidad se desarrolla por aspectos técnicos, por aspectos sintácticos, estructura de los mensajes, también por aspectos semánticos, cómo preservamos el significado aunque estemos transcodificando cosas, y por último por los niveles organizativo, legal e incluso cognitivo. Por último les hablaré sobre CEF eHealth, que es una iniciativa que todavía está por ver cuál va a ser nuestro nivel de implicación, pero que en el futuro cambiará de manera absolutamente radical la forma en que comunicamos la información entre los países de la Unión Europea. El proyecto CEF se aplica a sanidad, pero de la misma manera se aplica a los camiones de transporte, porque CEF es una herramienta de financiación y organización que se puede aplicar a todos los sectores económicos. Bueno, pues nuestra participación, la participación de los sanitarios en CEF es muy importante porque tenemos mucha población que proteger cuando viaja fuera de nuestras fronteras. También tenemos mucha población que proteger cuando nos visiten como turistas o como residentes. Así que la responsabilidad que adquirimos al participar en los proyectos europeos ya se tiene que empezar a concretar en que seamos capaces de articular despliegues para comunicar información real y no solo pilotos. ¿Vamos con ello? En resumen, entonces, haré una breve introducción. Les revelaré que existe un documento de políticas que interesa que todos podamos discutir y compartir. Les contaré HCD-SNS como un sistema básicamente de comunicación, de conectividad para la comunicación de documentos. Les daré una idea sobre el diseño del sistema. Se trata de un sistema distribuido de muy baja redundancia, y trataré de expresar cómo vamos a través de la rendición de cuentas. El informe que les voy a presentar es a fecha de corte 1 de octubre
es muy reciente y, por tanto, creo que hoy es un momento muy oportuno para que evaluemos hasta dónde se ha llegado. Por último, les hablaré de cómo quedó EPSOS y les voy a hablar de las perspectivas con CEF. Como introducción, quería contarles lo que pensamos nosotros que es nuestra visión compartida. Estamos dispuestos a compartir contenidos de los sistemas de información clínicos y otros objetos de información para dar apoyo a las políticas de salud. Esto es básico. Aquí no se trata de hacer inventos por el hecho de inventar, sino de apoyar las políticas de salud compartidas. Además, trataremos de que la información de la historia de salud electrónica y de la e-receta sea compartida dentro de un sistema suficientemente seguro, de una forma accesible y fiable. Seguridad no es dejar de hacer comunicaciones. El nivel de seguridad sería muy alto, pero no tendríamos efectos sanitarios. No hay que caer en las protecciones excesivas, pero sí hay que hacer unas protecciones responsables. La historia de salud electrónica y la receta electrónica deberán estar soportadas, como ahora es, local o regionalmente en diferentes sistemas. La unificación completa probablemente sea un objetivo inalcanzable. Por eso necesitamos la interoperabilidad, compartir arquitecturas comunes para comunicar los contenidos, basarnos en estándares en el marco de unos acuerdos a nivel nacional e internacional. No quiero olvidar que, aparte de que existan los acuerdos, luego hay que cumplirlos. Y cumplirlos es presupuesto. Lo del desarrollo sin desarrolladores, yo nunca lo he visto funcionar en toda mi vida. La terminología utilizada para comunicar entre sistemas deberá transmitirse de tal forma que no produzca alteración de significado. Es decir, lo que comuniquemos debe ser interpretable en el destino sin ayuda humana. Deben encargarse las máquinas de que allí se respete el significado. Pero claro, las máquinas tendrán que tener unos recursos adecuados para esto. Todos los profesionales, finalmente, y aquí hay una gran barrera, la barrera de la formación. Las organizaciones arcaicas suelen poner barreras a la formación, porque de esa manera las élites mantienen su poder. Nosotros debemos quitar esas barreras de en medio y facilitar que la formación se transmita. Pero eso sí, formación acreditada, formación de calidad, no cualquier cosa. Que los profesionales estén capacitados requiere herramientas y también capacitación para operar sobre la información clínica, de acuerdo con los requerimientos de la interoperabilidad de los datos clínicos. Los clínicos tenemos que conocer que algunas de las decisiones que van a ver implementadas en las aplicaciones se deben a que la interoperabilidad hay que protegerla prácticamente en cada paso del procesamiento, incluido el almacenamiento, incluida la captura, la explotación, la comunicación. Pero el panorama que yo les podría proporcionar acerca de la información clínica no estaría completo si no fuésemos conscientes de que la información clínica es el pilar fundamental de algo más. Por ejemplo, la historia de salud electrónica de atención primaria, los módulos de prescripción farmacéutica, los GIS, que suelen acumular las funciones de sistema de información de gestión de pacientes y también de sistema de información para la planificación de recursos, se combinan en un GIS. Esto es peculiar de sanidad. Yo no lo he visto con frecuencia en otros negocios. Los sistemas departamentales, que siguen teniendo muchísima importancia como provisores de determinada información especializada. Y, por último, las transiciones entre sistemas compartimentados y las historias clínicas electrónicas de atención especializada y las historias de salud de atención primaria. En un segundo nivel tendríamos productos derivados del nivel 2. HCDSNS es un producto derivado del nivel 2, no es una historia primaria. Así que debemos tener
la humildad suficiente para reconocer que sin las aportaciones de los que gestionan la información primaria, nosotros no existimos y que dependemos de su calidad. Por eso, lo que hemos ido haciendo durante la evolución del proyecto, que ya tiene unos cuantos años, ha sido pasar de ser una organización que auditaba y recordaba a todo el mundo sus obligaciones, a convertirnos en una organización de servicios, que prestamos apoyo para que el proceso de transición a la interoperabilidad se pueda realizar correctamente. También son derivados del nivel 2 la RZ del SNS. Sin recetas primarias no es posible interoperar entre comunidades autónomas. Y por tanto es la calidad de las prescripciones primarias la que va a configurar la potencia del sistema de interoperabilidad entre comunidades. Quiero recordar que con la receta de papel los pacientes no tienen dificultades para obtener sus medicamentos fuera de su comunidad autónoma, o tienen muy pocas. Con la receta electrónica tienen muchas. Esto es un efecto adverso que hay que cortar rápidamente. Y la solución es hacer uso de la comunicación de contenidos a la receta electrónica del SNS cuanto antes. Por último, tenemos EPSOS o los esfuerzos del EU Patient Summary. El resumen de paciente de la Unión Europea ya tiene una estructura definida, adoptada por la eHealth Network, el organismo que produce un gobierno por encima de los sistemas de información clínicos a nivel de Europa y, por tanto, ya se ha convertido en un foco para que la interoperabilidad que consigamos a nivel nacional también la podamos aplicar en las transacciones transfronterizas. De tal manera que el paciente que viaja a cualquier país europeo pueda recibir la dispensación de su receta adecuadamente, es decir, de forma segura, accesible, eficiente y continua. Existen bases de datos como BDCAP, que recoge una muestra de las asistencias realizadas sobre los pacientes en el entorno de atención primaria durante un año. Este proyecto, que también está liderado por el Ministerio, está recogiendo información que está empezando ya a ser útil en explotaciones y es un registro secundario de nivel 2. ¿Qué decir del CMBD, que ya lleva 30 años prestando servicio y al que no solo no vamos a jubilar, sino que le vamos a comprar una nueva clasificación para que pueda seguir desempeñando su trabajo? CMBD también es de nivel 2. La calidad de las historias clínicas es la que determina la calidad del contenido del registro. Pero hay un nivel 3. En determinados casos, el registro se obtiene de una mezcla multifuente de historias clínicas electrónicas, de registros y de otros tipos de objetos de información. El RER, el Registro Estatal de Enfermedades Raras, es un buen ejemplo. Nunca obtiene sus datos de un solo lugar, los obtiene de múltiples sitios. Y el RER, por tanto, es sensible a los condicionamientos de calidad de la información, pero también de eficiencia en la declaración de casos que afectan a la mayor parte de los registros de los niveles 1 y 2. Por ejemplo, si la mayor parte de los ciudadanos de España tienen ya historia clínica resumida y la historia resumida contiene una lista de problemas, ¿por qué tenemos que seguir basándonos exclusivamente en el CMBD para extraer los casos de las enfermedades poco frecuentes? Esta es una pregunta que nos estamos haciendo y estamos dispuestos a contribuir al cambio. Políticas. En solo 9 páginas van a encontrar ustedes que este documento, llamado Políticas de Normalización de Terminología, describe los principios y las estrategias. El documento se puede descargar de la página del Ministerio. Si necesitan el vínculo, yo lo puedo proporcionar después, y verán que tiene unos principios específicos
Es necesario trabajar en la interoperabilidad, no duplicar esfuerzos, partir de unos modelos de referencia definidos, tener unas estructuras de información compartidas. Compartir la infraestructura, compartir los recursos de terminología, muy importante. Y, por último, contribuir a la normalización desde nuestros servicios de salud. Es decir, no es solamente recibir productos, sino también contribuir a construirlos. Los principios de las políticas realmente no esperamos que haya mucha controversia. Pensamos que son cosas muy aceptadas. Todo el mundo asume los principios. En cuanto a las estrategias, el panorama es distinto. Las estrategias son controvertibles. Son, por así decirlo, las decisiones sobre cómo queremos implementar esos principios. Nosotros sostenemos que hay que crear y difundir modelos de información. Los modelos de información son necesarios para saber a qué preguntas estamos respondiendo. Gonzalo Marco les hablará luego con mayor detalle sobre qué implica esto de tener modelos compartidos. Tenemos que crear una red colaborativa de servidores terminológicos. No se puede gestionar la terminología a base de apagar incendios todos los días. Tenemos que tener una infraestructura de terminología relativamente estable que tenga servicios a los que todos los proveedores puedan acceder. Y digo todos los proveedores. Nadie se puede quedar fuera de este esfuerzo. Hay que facilitar la formación en normalización. La formación en normalización todavía está sometido al principio de las élites. Pero las élites no son eficientes. Solo son eficientes para que él forma parte del grupo. La formación en normalización se tiene que realizar cerca del puesto de trabajo o en cursos online, porque aspirar a que tengamos cursos presenciales para todo lo que conlleva SNOMED CT, por ejemplo, pues no parece realista. Hay que facilitar, además, que se emitan regulaciones y que las regulaciones no sean contradictorias. Además, hay que cooperar de forma coordinada. Si hay 18 servicios de salud, alguien tiene que tener el papel de asignar algunos roles, identificar las oportunidades y amenazas que puedan venir, para que todo el mundo esté advertido. Y por último, nos compete estimular la certificación. El equipo del Ministerio no es suficiente, evidentemente, para hacer certificación de nada que no sea el contenido de algunos documentos, pocos. La certificación es un proceso muy importante en calidad porque permite que organizaciones independientes sean las que dan fe y quizás dan el sello a las organizaciones que están intentando innovar e implantar estándares. Normalización más al detalle. Claro, en 9 páginas es imposible describir todo lo que necesitamos. Por eso lo que hacemos es fichas de normalización. El desarrollo de estas fichas está incipiente, pero la primera va a versar sobre la evolución de la codificación clínica en los documentos compartidos. Hasta ahora se ha aceptado que era suficiente con CIE 9MC y con CIE 10. Pero ahora hay que dar soporte para CIE 10ES, la CIE 10 PCS, procedimientos, y por supuesto a la clasificación de morfología para oncología. Lo vamos a hacer a través de fichas porque esta información cambia muy deprisa. Así que en el momento en que estén disponibles las primeras, el servicio de salud lógicamente va a recibir aviso para que veáis si resultan adecuadas para organizar vuestro trabajo. Ahora me voy a centrar en HCSNS como comunicación de documentos. El diseño del sistema se basa en que ya existían comunidades A y B que tenían hospitales, centros de salud y un índice de pacientes. Ese índice de pacientes son esas formas de tipo A y B que son privativas de cada comunidad autónoma. Bueno, pues las comunidades autónomas decidieron en un momento dado compartir eso. Esto fue fundamental. Porque a partir del momento en que comparten los ficheros de identificaciones y en el Ministerio, a través del servicio de tarjeta sanitaria, fue posible hacer una consolidación de los identificadores que cada ciudadano tiene o ha tenido en las comunidades autónomas, fue posible tener nuestro índice de pacientes para el SNS. Este paso fue básico.
Pero en cada lado tenemos usuarios que son pacientes y profesionales. Pues bien, lo que se ha establecido es un sistema de comunicación por emisor y receptor en el cual los roles están bien definidos, profesionales leen lo de otros y los pacientes leen todo lo suyo. Pero cuando el paciente se desplaza, el profesional le puede atender con información razonablemente completa. Digo razonablemente porque estamos aproximadamente al 78% de la cobertura de los objetivos. No hemos completado los objetivos HCSNS. Nos queda todavía bastante por hacer. Pero las contribuciones tienen que venir de las comunidades autónomas. Es muy importante, no ya que estimulemos, porque ya están perfectamente conscientes de la importancia de este asunto, pero que pongamos fecha a la incorporación de los contenidos de todas las comunidades autónomas que todavía no aportan todo. Para dar soporte al nodo tenemos un National Contact Point que será el que nos ponga en relación con las entidades de la Unión Europea. Y por otro lado tenemos un área de sistemas clínicos de información en la que tengo el honor de trabajar, que tiene un centro nacional de referencia, que es la que nos pone en relación con la organización que mantiene la terminología de referencia más importante, la que hace el servicio central de terminología, que no es otro que la ISDO, que reparte y distribuye SNOMED-CT y realiza un proceso de mantenimiento muy robusto, muy bien pensado, con muy buen diseño, que nos permitirá ser interoperables sin que nos corten la posibilidad de innovar, porque en España tendemos a liderar más que a ir arrastrados por Europa. Y por tanto vamos a necesitar hacer cosas que a otros países todavía ni se les ocurre. Así que es muy importante que tengamos organizaciones que favorezcan esta innovación a nivel nacional, a nivel regional e incluso a nivel de centros. Hay que rendir cuentas. Esto que ven es una versión mínimamente retocada del informe mensual que sale cada mes en la página del Ministerio y que da cuenta de cómo va evolucionando el proyecto. 1 de octubre de 2016, informe de situación. Tiene un índice y esta es la situación, de hecho, a fecha de hoy. Todas son emisoras y receptoras. Castilla y León está pendiente de incorporar el servicio de recepción. Yo me he venido provisto de hardware, aquí siempre estamos con el software, pero yo me he venido provisto de hardware. Este es el primer hardware que quería enseñar. Esto es el lector de tarjeta de chip. El lector de tarjeta de chip es muy importante porque si no tenemos en nuestros teclados un lector de tarjeta de chip, es imposible que nos autentiquemos como profesionales y por tanto no podremos usar HCDSNS. Parece una tontería, pero si no lo tenemos es un hecho grave. Luego hay más hardware. El caso de Cataluña en este momento está en una fase de preparación de las pruebas de laboratorio del nivel A2, es decir, validar documentos. Ya han pasado el A1, lo cual implica que ya están habilitables para prestar servicios a sus ciudadanos. Pero ahora falta que verifiquemos que los documentos que emiten están preparados para ser compartidos en el SNS. Las preauditorías que hemos hecho han dado una impresión inmejorable y ahora lo que falta es poner fecha a la prueba de laboratorio para verificar que eso se cumple. Por último, tendrán que habilitar el escenario de recepción para que los profesionales que desarrollan el trabajo en Cataluña también puedan consultarlo de fuera. Bueno, esto es, en resumen, el panorama que hoy tenemos. Así pues, hay 17 comunidades con perfil emisor activado sobre un total de 18. Se actualiza y carga permanentemente una base de datos de referencia de pacientes. Hay un índice de pacientes y se mantiene constantemente actualizado. Y en este momento la cobertura en números absolutos para la población con referencias es de 35.767.759 ciudadanos, que representan, en relación con el total de la población TSI, un 77,67. Pero monitorizar este nivel de cobertura
continuamente y ver los avances que se producen cada mes es muy importante. ¿Por qué? Pues porque no hay cobertura homogénea. Habitantes, 46,5 millones. Base de datos de tarjeta sanitaria del SNS. En este momento solo SNS, pero no están representadas las mutualidades colaboradoras. Esto es parte del futuro próximo. 44,875,000. La población objetivo de HCDSNS son, en este momento, todos los anteriores, o sea, 44,875,000, pero estamos dando servicios a 35,5 millones. Nos faltan todavía millones de habitantes que no están teniendo los mismos derechos que los demás. Así que hay que acelerar el paso para que tengan los mismos derechos. Cada uno de los ciudadanos puede tener entre 1 y n carpetas. Llamamos carpetas a las referencias en el sistema centralizado, igual que en un archivo. Esta relación 1 a n se concreta posteriormente en que cada carpeta puede tener 1 a n documentos. Nuestras estimaciones ahora son de que tenemos alrededor de 180 millones de documentos referenciados indirectamente y que deberíamos llegar a del orden de 600 millones de documentos referenciados. Afortunadamente no es una base de datos unificada. Bueno, la cobertura entonces es relativamente elevada, pero tenemos un gap con los pacientes que son del color oscurito. Son varios millones y deberíamos completar esa cobertura cuanto antes. Y luego tender a completar la cobertura de tipos de documentos. Por comunidades autónomas, algunas comunidades tienen una cobertura muy alta y este es un indicador que a nosotros nos gusta monitorizar con especial frecuencia. Tenemos algunas comunidades que tienen coberturas prácticamente completas. Hay un gap de cobertura técnico inevitable, porque hay gente que nunca se ha puesto mala, nunca ha ido al centro de salud, está fuera del control clínico. No tiene ningún contenido, ni siquiera tiene vacunas. Y otras comunidades tienen coberturas bajas, porque todavía tienen una implantación incompleta. Y bueno, pues el caso de Cataluña pues no tiene todavía cobertura, pero esperamos que esto se resuelva en un plazo máximo de 2-3 semanas. Esperemos. Los tipos de documentos que se comparten están en esta matriz. Como voy a poner a disposición de la organización las diapositivas, se ve mejor. Ven que es un tablero de ajedrez en el cual las comunidades autónomas nos dicen cuáles aportan y cuáles no aportan. La historia clínica resumida se ha hecho muy popular, pero algunas comunidades todavía no la pueden aportar. La historia resumida es muy importante. Luego hay informe de alta, informe de urgencias, etcétera, etcétera. La cobertura de la historia clínica resumida es aproximadamente 63,77. Y ahora les voy a presentar el anillo de intercambio. Estamos hablando de comunidades que aportan contenidos y en el medio de esa mesa estoy escribiendo los contenidos. ¿Por qué PDF y no hemos ido directamente a XML de acuerdo a algún estándar bien acreditado? Pues porque necesitábamos resultados rápidos, porque necesitábamos prestar servicios a los pacientes. Y para prestar servicios a los pacientes, PDF es un maravilloso estándar. Pero más tarde deben venir más cosas. La única excepción es la historia resumida, la ven ahí en amarillo. Es un HL7 CDA que tiene incrustado dentro un PDF, a efectos de hacerlo más accesible. Este invento a mí me parece una maravilla. Fue desarrollado con criterios EPSOS completados con criterios España y es muy eficaz para la comunicación de información muy relevante. Ahora bien, depende de los sistemas primarios. Tienen una simbología en las diapositivas siguientes y también hay una definición de los acrónimos que se utilizan en el anillo de intercambio para que sepan identificar cada documento. Lo voy a entregar, el material. EPSOS. Tuvimos en EPSOS una participación muy destacada. Les voy a dar un número. España aportaba 6 millones de ciudadanos potencialmente atendidos.
como España podía emitir en EPSOS, proporcionábamos 6 millones de pacientes. Dentro de toda Europa, la siguiente región en número de ciudadanos potencialmente protegidos, ojo, es un piloto, era la Lombardía, que aportaba 400.000. Esa diferencia da idea de cómo de importante es que tengamos cobertura nacional para un sistema que sea capaz de sacar al exterior los contenidos clínicos en la asistencia transfronteriza. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Ponernos medallas por participar en proyectos internacionales? No. Proteger mejor a nuestros ciudadanos cuando viajan. Que, por cierto, no tienen por qué viajar solo a la Unión Europea. A mí me da lo mismo si el paciente se conecta desde Moscú, lo va a descargar igual. El anillo de intercambio para EPSOS era un poquito diferente porque aquí hay un actor que es el receptor final, que era Unión Europea. Cuando EPSOS se cerró, estábamos más o menos en esta situación. Habían participado varias comunidades autónomas, más o menos participación, pero en realidad, al tratarse de un piloto, se agotó antes de que fuéramos capaces de extraer ninguna rentabilidad. Ahora, en Europa, lo que se valora es repetir EPSOS, pero ya como despliegue. Y, por tanto, hay que desplegar historia clínica resumida y receta electrónica. Sin embargo, para estas alturas, España ya está en condiciones de compartir no solo la historia resumida, sino un conjunto numeroso de otros documentos, incluyendo los informes de alta, los de urgencias, los de consultas, laboratorio, radiología, otras pruebas diagnósticas, informe de atención primaria y informe de cuidados de enfermería, un documento crucial para la continuidad asistencial. Así que, bueno, con ese catálogo íbamos, pero Europa, de momento, va a dedicarse a Patient Summary y a receta. Y en cuanto a CEF, nuestra actitud es de preparación para el despliegue. Recibiremos unos fondos considerables y luego pues hay que gastarlos, pero deberíamos gastarlos en hacer despliegues reales, no en ensayar pilotos, y por tanto es necesario hacer una labor de coordinación. Esto es todo lo que les quería presentar, así que, bueno, muchas gracias.